¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. ¿Qué tal a todos? Soy Julián Soto y esto es Politic TV, el canal donde analizamos la política, la economía y la geopolítica de forma clara, objetiva y fácil de entender. Si te apasiona entender qué está pasando realmente en el mundo, suscríbete porque aquí analizamos los temas importantes sin tecnicismos y con datos para que tú saques tus conclusiones. Y hoy vamos a responder a una pregunta que ha generado un enorme debate en Colombia. ¿Qué salió mal con Gustavo Petro? En 2022, millones de colombianos hicieron historia. Por primera vez un presidente de izquierda llegaba al poder. Gustavo Petro prometía cambiar Colombia para siempre. Prometió reducir la desigualdad, crear más oportunidades y construir una paz duradera, además de transformar la forma de gobernar el país. Pero apenas unos años después, muchísimos colombianos comenzaron a hacerse las mismas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente considera que su gobierno no cumplió las expectativas? ¿Fue culpa de Petro, del Congreso o de la economía? ¿O simplemente gobernar Colombia es mucho más difícil de lo que parecía? Quédate hasta el final porque hoy vamos a analizar estas preguntas y las vamos a responder. El presidente de las grandes promesas. Atención Colombia. Estas son 5 promesas que Gustavo Petro prometió antes de ser presidente y nunca cumplió. 1. Paz total en el país contra la guerrilla en 3 meses. Pero la violencia sigue en las calles y en el campo. 2. 3 millones de hectáreas para campesinos. Apenas entregó 1%. 3. Condonar las deudas del ICETEX. 0 resultados. Miles de jóvenes siguen pagando. 4. Eliminar el SMAD. Solo cambió el nombre pero sigue actuando igual. 5. Empleo garantizado para todos. Nunca pasó de ser un discurso. 3 años y las promesas siguen en el aire. Petro llegó con un mensaje muy potente. Prometía romper con décadas de política tradicional y millones de personas confiaron en él. Después de muchos años viendo prácticamente a los mismos partidos en el poder, aparece alguien diciendo: ha llegado el momento del cambio. Y claro, cuando alguien promete cambiar un país entero, las expectativas se disparan. Es como ese amigo que dice: déjamelo a mí, yo organizo todo, y una semana después todavía está buscando el hotel. La economía. Uno de los primeros problemas fue la economía. Muchas familias comenzaron a notar que el dinero no rendía. La inflación aumentó el coste de vida. Muchas empresas empezaron a mostrarse más prudentes. Y cuando la inversión se frena, normalmente también se ralentiza el empleo. Porque una cosa es cambiar el gobierno y otra convencer a los mercados de que no entren en modo pánico. Y fíjense, en estos días he podido conocer a través del proceso de empalme que ya comenzó el verdadero estado en que recibimos el país. La situación, queridos compatriotas, es grave y no lo vamos a ocultar José Manuel y yo. No les vamos a ocultar nada. Tenemos una economía bajo presión. La inflación anual está en el 5.8%, muy por encima de la meta del Banco de la República. La seguridad. Otro de los temas más discutidos fue la seguridad. Petro impulsó la llamada paz total, una estrategia basada en el diálogo con distintos grupos armados. Sus defensores sostienen que era una oportunidad para reducir la violencia mediante la negociación. Sus críticos creen que los resultados fueron insuficientes y que algunos grupos aprovecharon este tiempo para fortalecerse. Es un tema complejo y sobre el que sigue existiendo un intenso debate. Es como intentar convencer a un ladrón de que deje de robar
invitándolo a tomar un café. Le estoy diciendo que si voy a ser el presidente, en Colombia se acaba esa violencia. Son los escombros de los atentados explosivos de este martes en Colombia, resultado del fracaso del presidente Gustavo Petro para pacificar el país. Su política de amor, como la llamó el mismo Petro, dejó muerte y destrucción en 17 atentados con coches bomba y balaceras en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. La mayoría de los ataques fueron contra instalaciones de la policía. El primero alrededor de las 5 de la mañana, hora local, frente a la Secretaría de Tránsito del Bordo, municipio de Patía. De manera casi simultánea, un coche bomba explotó en la estación de policía de Corinto. En la ciudad de Cali, 3 ataques más, 2 en estaciones de la corporación, donde 2 personas murieron y 34 fueron heridas. En el municipio de Caloto, gatilleros rafaguearon y lanzaron explosivos con drones a una base de la policía. Ahí murió el oficial Jair Gonzalo Gurrute. Más tarde, la Policía Nacional confirmó la muerte de otros 2 oficiales, el capitán Juan Carlos Amaya y el patrullero Duván Andrés Ramírez. Las autoridades colombianas atribuyen los ataques a disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, grupos armados con los que el presidente Gustavo Petro busca acercamientos para alcanzar lo que ha llamado paz total. El resultado es atroz, porque la población civil quedó a merced de los grupos criminales. Dentro y fuera de Colombia hay fuertes señalamientos al fracaso del presidente Petro, porque en lugar de imponer la ley, negocia con quienes la violan, generando un ambiente de impunidad que fortalece a los grupos armados. Los atentados de este martes ocurren 3 días después del ataque a balazos contra Miguel Uribe, senador opositor y aspirante presidencial, quien permanece en cuidados intensivos en una clínica de Bogotá y su estado es crítico según los médicos. El Congreso. La comunicación. Otro aspecto muy comentado fue la forma de comunicar. Petro utilizó con frecuencia las redes sociales para expresar sus opiniones. Algunas veces consiguió marcar la agenda política, otras veces generó nuevas polémicas. Y en política, una sola publicación puede convertirse en noticia durante días. Antes bastaba con evitar una rueda de prensa complicada. Hoy basta con publicar un mensaje a las 2 de la madrugada. Entonces, ¿fracasó realmente? La respuesta depende en gran medida de a quién preguntes. Sus seguidores destacan avances en políticas sociales, laborales y medioambientales. Sus críticos consideran que los resultados en economía, seguridad y gobernabilidad estuvieron por debajo de lo esperado. Lo que parece indiscutible es que llegó con unas expectativas enormes y gobernar Colombia ha resultado mucho más complejo de lo que muchos imaginaban. Aumenta la violencia en Colombia y la lucha o el intento de lucha del gobierno contra las guerrillas. Tenemos un informe con imágenes para compartirles al respecto. Las víctimas de artefactos explosivos en el conflicto armado colombiano aumentaron en un 89% en 2024 en comparación al año anterior. La cifra fue entregada el jueves por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe anual. La situación humanitaria en 2024 alcanzó su punto más crítico de los últimos 8 años y después del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas FARC en 2016. De las 791 víctimas de artefactos explosivos, un 67% estaban desarmadas, lo que supone un impacto desproporcional sobre la población civil. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos con más ataques de ese tipo y donde operan principalmente estructuras disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Según la unidad de víctimas, unas 88.000 personas fueron obligadas a confinarse el año pasado, debido a las prohibiciones a la libre movilización impuestas por los grupos armados ilegales en zonas remotas.
Además, cerca de 41.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en desplazamientos masivos y más de 117.000 fueron víctimas de desplazamiento individual. La organización también alertó en su informe sobre el incremento en el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados irregulares. En conclusión, la historia será quien termine juzgando el legado de Gustavo Petro. Algunos creen que inició un cambio profundo, otros consideran que perdió una oportunidad histórica. Pero una cosa está clara: comprender la política exige analizar los hechos con calma, escuchar diferentes puntos de vista y sacar nuestras propias conclusiones. Y ahora quiero conocer la tuya. ¿Crees que Gustavo Petro cumplió con lo que prometió? ¿O Colombia esperaba demasiado de su gobierno? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este análisis, suscríbete a Politic TV, activa la campana y acompáñame en los próximos videos. Soy Julián y nos vemos en el próximo video.